Bienvenidos a nuestro canal del Centro Espírita hacia la Perfección. Sean todos bienvenidos. Los invitamos a dar un me gusta a nuestros contenidos de los videos que tenemos subidos en el canal y a suscribirse presionando en la campanita para recibir las notificaciones de los videos que subimos cada semana. Hola Giselle, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Alejo, muy buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a el encuentro de hoy donde abordaremos con mucho amor, con mucha seriedad, con mucho respeto este tema tan delicado para todos nosotros, porque si aún no lo hemos vivenciado, posiblemente en algún momento de nuestras vidas tendremos que vivenciar algún suceso. Vamos a abordar hoy el tema de pérdida de seres queridos. Bien, vamos a todos entonces, para poder comenzar a hacer una oración de apertura. Vamos entonces a invitarlos a entrar en sintonía con la espiritualidad mayor. Los invitamos a todos a que podamos unir nuestros corazones, a elevar nuestros sentimientos, a elevar nuestros pensamientos y sentir como cada vez más nos acercamos a ese amor infinito del Padre Celestial que constantemente irradia sus rayos de paz y de armonía para todos sus hijos, para cada uno de nosotros. Vamos a pedirle para el encuentro de hoy la asistencia del amado Maestro Jesús, su inspiración, su protección, su consuelo, su acompañamiento, así como también pedimos la asistencia de los espíritus buenos y de cada uno de los espíritus guías que nos acompañan en estos momentos de estudio y de reflexión. Vamos así a dar gracias por esta oportunidad de estar conociendo todos los postulados de la doctrina espírita y permitiendo que su luz llegue a todos los rincones de nuestras almas para traernos paz, consuelo y armonía. Que así sea. Que así sea. Bueno, vamos entonces a ir presentando este tema que muchas veces es un tabú o no está bien visto poder hablarlo, porque en esto está inmerso el dolor, el miedo, en fin, tantas cuestiones que nos alejan de un tema que tenemos que tratarlo, tenemos que saber en profundidad cómo nos va a alcanzar y cómo va a repercutir en cada uno de nosotros. Entonces vamos, como decía Giselle, a ir abordando distintos subtemas y temas que van enlazados. El primero de ellos es conceptos y pruebas de la supervivencia del alma. Luego vamos a estar viendo cómo es el regreso al mundo espiritual. Nosotros, viendo en el eje temático anterior, que culminamos hace unas pocas semanas, tuvimos que hacer justamente toda esa preparación, más todos los ejes temáticos que vimos anteriormente, pero puntualmente el anterior, donde analizamos en profundidad para poder tener bases sólidas para abordar justamente este tema que estamos tocando en el día de hoy y que vamos a seguir profundizando en las próximas semanas, en próximas emisiones. Entonces, nada fue al azar, todo tiene un hilo conductivo y de aprendizaje y pedagógico para que podamos comprender de la mejor manera este tema que es necesario poder comprenderlo. Y vamos a estar viendo también el punto de vista espírita. Esto es central, es una de las cuestiones centrales en nuestras vidas. También vamos a estar viendo la experiencia extracorporales en muertes traumáticas. Y más adelante, cuando estemos llegando a la mitad prácticamente de esta transmisión, vamos a estar presentando otros temas más que son muy importantes para analizar la temática del día de hoy. Entonces vamos a comenzar con la vida futura.
Vamos a ver en dónde aborda este tema Allan Kardec y los espíritus superiores. Encontramos en el Evangelio según el Espiritismo las siguientes palabras de Jesús, que designa claramente a la vida futura, que Él presenta en todas las circunstancias como la meta hacia donde se dirige la humanidad y como aquello que debe ser el objeto de las principales preocupaciones del hombre en la tierra. Todas las máximas de Jesús se refieren a este importante principio. Jesús nos enseñaba el bien vivir aquí en la tierra, o sea, dentro de las leyes divinas. ¿Para qué? Para poder estar preparados, para tener una buena transición hacia el mundo espiritual en el momento de nuestra desencarnación y para poder llegar allí en un buen estado de tranquilidad de conciencia, poder ya tener conocimiento de que uno no muere con la muerte del cuerpo físico, sino que va a despertar en otro plano, en otra realidad. Ya esto lo decía Jesús hace 2000 años. Y en efecto que sin la vida futura la mayor parte de sus preceptos de moral no tendrían ninguna razón de ser. Por eso los que no creen en la vida futura, como piensan que Él solo habla de la vida presente, no comprenden esos preceptos o les resultan pueriles. Y fíjense que esto nuevamente está ahí muy, muy presente, el tema del falso entendimiento, punto de vista. Creemos que lo que dice Jesús no tiene validez o que ya está pasado de moda. En fin, son todas cuestiones que entran en los prejuicios y no vamos de lleno al punto central. Y tenemos que entender que todo lo que está presentado por Jesús es muy claro y el espiritismo ya derriba todas estas cuestiones o falsas interpretaciones como bien hemos presentado anteriormente. Por consiguiente, ese dogma puede ser considerado como la base de la enseñanza de Cristo. Por esa razón está colocado entre los primeros, al principio de esta obra, porque debe ser el punto de mira de todos los hombres. Solo Él puede justificar las anomalías de la vida terrenal y ponerlas en concordancia con la justicia de Dios. Y así, con esto, con lo que estamos presentando, en el espiritismo la vida futura ya no es un simple artículo de fe, es una hipótesis, sino una realidad material demostrada por los hechos, porque son los testigos oculares los que vienen a describirla en todas sus fases y en todos sus detalles. Así, no solo ya no es posible la duda, sino que hasta la inteligencia más común puede representarse la vida futura en su verdadero aspecto, del mismo modo que nos representamos un país acerca del cual se lee una descripción detallada. Ahora bien, esa descripción de la vida futura es tan pormenorizada y las condiciones de existencia, feliz o desdichada, de los que se encuentran en ella son tan racionales que resulta forzoso decir que no puede ser de otro modo y que constituye realmente la verdadera justicia de Dios. Ahora vamos a abordar lo que nosotros tenemos que conocer como las pruebas de la supervivencia del alma, que son la inmortalidad del alma, que es uno de los temas que encuentran gran dificultad en los términos de la aceptación por la mayoría de las poblaciones, dadas las limitaciones de los órganos físicos para las comprobaciones personales de la inmortalidad del alma. Muchos dicen así: yo solo creo si veo, si lo puedo tocar o si lo puedo escuchar.
y al menos que seamos medio unos sensibles, tendremos grandes dificultades para ver un espíritu materializado. Y existe una tendencia psicológica a buscar información que confirme nuestras creencias y a negar todo tipo de información que las refute. De este mecanismo psicológico de negación proviene la dificultad para cambiar de paradigma. Entonces, como no creemos, no buscamos. ¿Y qué hacemos? Negamos. Decimos así, nunca nadie volvió del otro mundo para poder hablar. Pero en realidad podemos decir, nunca quisimos saber, buscar temas e información al respecto. Entonces, nunca creemos que alguien volvió, a pesar de que hace 200 años los espíritus incesantemente en todas las partes del mundo dan pruebas de que la vida continúa y que el alma es inmortal. Por así decirlo, hace 200 años, porque las manifestaciones espirituales ocurrieron durante toda la existencia del orbe terrestre. Y a la hora de buscar pruebas más evidentes, vamos a pensar en lo siguiente. Cuando queremos comprobar la existencia de los microorganismos, bacterias, hongos, protozoarios, y no los podemos ver con los propios ojos, ¿eso quiere decir de que esos microorganismos no existen? Necesitamos de un microscopio, de reactivos, de colorantes para conseguir verlos. Pero eso quiere decir que no existan. Así pensamos nosotros. Pero fíjense que si nos apoyamos en la ciencia, en esa cuestión que nosotros ya tenemos al alcance de toda la humanidad, podemos justamente buscar ese pensamiento lógico y razonado para poder llegar a las conclusiones también espirituales. Vamos a hablar un poco ahora de cómo es ese regreso de la vida corporal a la vida espiritual. Pregunta Kardec, ¿en qué se convierte el alma en el instante de la muerte? Y contestan los espíritus superiores. Vuelve a ser espíritu, es decir, regresa al mundo de los espíritus que había dejado momentáneamente. Y Kardec nos dice en otra pregunta más, pregunta y dice, después de la muerte, ¿conserva el alma su individualidad? Y la espiritualidad mayor contesta que sí, nunca la pierde. ¿Qué sería si no la conservara? Entonces, el alma que constata su individualidad, después de dejar el cuerpo material, porque aún tiene un fluido que le es propio, que extrae de la atmósfera de su planeta y que presenta la apariencia de su última encarnación. Y eso nosotros lo hemos estudiado y se denomina periespíritu. O sea que cada espíritu, cuando deja el cuerpo, conserva esa porción de materia, ¿sí? Esa materia sutil, que se denomina periespíritu. Así es, se reviste de ese cuerpo espiritual que es más sutil. Vamos a ver otra pregunta de Kardec. ¿Qué pensar de la opinión según la cual el alma, después de la muerte, regresa al todo universal? Y contestan los espíritus superiores. ¿Acaso el conjunto de los espíritus no forma un todo? ¿No constituye todo un mundo? Cuando te encuentras en una asamblea, eres parte integrante de ella, y sin embargo, conservas tu individualidad. Esto es muy importante de saber, de que nuestra individualidad no se pierde. Y vamos a otra pregunta más, que dice Kardec, ¿qué prueba podemos obtener acerca de la individualidad del alma después de la muerte? Fíjense que no dejaba nada al azar. Qué intuitivo, qué criterio que contaba nuestro querido maestro Allan Kardec para formular las preguntas
y poder justamente llegar a esa verdad que todos hoy tenemos a nuestro alcance. Dicen los espíritus superiores: ¿no obtenéis esa prueba por medio de las comunicaciones que lográis? Si no sois ciegos, veréis, y si no sois sordos, oiréis. Pues muy a menudo os habla una voz que os revela la existencia de un ser que está fuera de vosotros. Así nosotros comprendemos en esta respuesta que nos dan los espíritus superiores en la 152 del Libro de los Espíritus, donde podemos comprender que somos muchas veces necios, escépticos, nos chocamos con la pared y nos pegamos de frente y la tenemos ahí y no paramos. ¿Por qué cometemos estos errores? ¿Por terquedad, por ignorancia o por simplemente ser orgullosos y egoístas? Entonces, si nosotros queremos empezar a comprendernos, empezar a evolucionar, empezar a progresar, tenemos que erradicar esto que sabemos nosotros, porque lo intuimos adentro, cuando está surgiendo ese egoísmo, ese orgullo que te está ahí arraigado nuestro. Tenemos que entenderlo, pero lamentablemente en la humanidad y más en este hombre moderno que está presente hasta el día de hoy, encontramos que el materialismo hace estragos y llegamos a estas condiciones tan deplorables de la humanidad. Pero ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que tratar de ir entendiendo poco a poco cómo tenemos que cambiar y tener este nuevo paradigma, esta nueva propuesta, que es nuestra propia espiritualidad que se está presentando aquí en cada estudio. Pero para aquellos momentos en que nos invade el escepticismo, vamos a recurrir a más pruebas de la supervivencia del alma, en este caso apelando a ese conocimiento científico que fue desarrollado por varias personas, pero en el día de hoy vamos a citar especialmente a una persona en particular. Vamos a citar a Elizabeth Kubler-Ross, de quien vamos a estudiar brevemente su biografía para ver el por qué la elegimos para representar a la ciencia en este aspecto tan importante. Y vamos a presentarla. Es una persona de muchísima luz, una precursora en este tema que estamos analizando en el día de hoy. Ella nació en Suiza, en Zúrich, el 8 de julio de 1926 y falleció en Estados Unidos el 24 de agosto de 2004. Fue una psiquiatra y escritora suizo-estadounidense, una de las mayores expertas mundiales en la muerte, personas moribundas y los cuidados paliativos. A los 5 años, cuando fue hospitalizada por una neumonía, presenció la muerte de su compañera de cuarto, su primera experiencia con la muerte. En otra ocasión, vio a un vecino tranquilizar tranquilamente a su familia mientras se preparaba para la muerte por una fractura de cuello. Tales experiencias la llevaron a creer que la muerte era solo una de las muchas etapas de la vida y que las personas moribundas y quienes les rodean deberían estar preparadas para enfrentar la muerte con paz y con dignidad. Siendo todavía adolescente, trabajó en Francia, Polonia e Italia, reconstruyendo comunidades devastadas por la Segunda Guerra Mundial como asistente de laboratorio en un hospital para refugiados de guerra y luego, en 1945, se convirtió en una activista del Servicio Voluntario Internacional para la Paz. Justo después de la liberación de Europa, en 1945, visitó Majdanek, un campo de concentración donde murieron más de 300.000 personas. Allí conoció a una niña que se había quedado atrás cuando las cámaras de gas no podían contener a otra persona. En lugar de permanecer amargada,
recordó Kubler-Ross, esa niña eligió perdonar y olvidar. La niña dijo: si puedo cambiar la vida de una persona del odio y de la venganza al amor y a la compasión, entonces merecería vivir. Las experiencias en Polonia cambiaron su vida para siempre. Decidió pasar su vida sanando a otras personas. Las paredes de los barrancones estaban llenos de dibujos de mariposas. Esos dibujos le marcaron y a partir de entonces se dedicó en cuerpo y alma a crear una nueva cultura sobre la muerte. Convirtió el símbolo de la mariposa en un emblema de su trabajo, ya que para ella la muerte era un renacimiento a un estado de vida superior. Qué hermoso, la verdad que un ser maravilloso, y vamos a compartir este eje temático de la pérdida de seres queridos de la mano justamente de Elizabeth Kubler-Ross por muchas transmisiones más. Es un ser que nos va a traer mucha paz y mucha serenidad. Así que vamos a compartir con ustedes la primera historia. La experiencia de la muerte es casi idéntica a la del nacimiento, dice Elizabeth Kubler-Ross. Es un nacimiento a otra existencia que puede ser probada de manera muy sencilla. Durante 2000 años se ha invitado a la gente a creer en las cosas del más allá. Para mí, esto no es un asunto más de creencias, sino un asunto del conocimiento. Os diré con gusto cómo se obtiene ese conocimiento, siempre que queráis saberlo. Pero el no querer saberlo no tiene ninguna importancia, porque cuando hayáis muerto, lo sabréis de todas maneras, y yo estaré allí y me alegraré muy particularmente por los que hoy dicen: ¡ay, la pobre doctora Ross! Vamos a analizar ahora los temas que vamos a estar presentando en esta segunda parte: las pruebas de la supervivencia del alma, la experiencia cercana a la muerte y la recuperación de la integridad física. Todos estos temas vamos a ir apoyándolos también con relatos personificados por Elizabeth Kubler-Ross y también por otros autores. Vamos a abordar este primer caso que presenta aquí Elizabeth Kubler-Ross. Nos dice así: en esta segunda etapa, el muerto, si puedo expresarme así, se dará cuenta también de que él se encuentra intacto nuevamente. Los ciegos pueden ver, los sordos o los mudos oyen y hablan otra vez cuando regresan al mundo espiritual. Una de mis enfermas, que tenía esclerosis en placas, dificultades para hablar y que solo podía desplazarse utilizando una silla de ruedas, lo primero que me dijo al volver de una experiencia en el umbral de la muerte fue: Doctora Ross, yo podía bailar de nuevo, y son miles los que estando hoy en sillas de ruedas podrían al fin bailar otra vez, aunque cuando vuelvan a su cuerpo físico se encontrarán evidentemente otra vez en su viejo cuerpo enfermo. Podréis comprender, pues, que esta experiencia extracorporal es un acontecimiento maravilloso que nos hace sentirnos felices. Las niñas que a consecuencia de una quimioterapia han perdido el pelo, me dicen después de una experiencia semejante. Nos referimos a esto por una experiencia cercana a la muerte. Dicen así: tenía de nuevo mis rizos. Las mujeres que han padecido la extirpación de un seno recobran su habitual normalidad también. Y también todos están intactos de nuevo, son perfectos,
Mis colegas escépticos son muy numerosos y dicen, se trata de una proyección del deseo. En el 51% de todos mis casos, se trata de muertes repentinas, y no creo que nadie vaya a su trabajo soñando que seguirá disponiendo de sus 2 piernas para atravesar una calle, y de pronto, después de un accidente grave, ve en la calle una pierna separada de su cuerpo, sintiéndose sin embargo en posesión de 2 piernas. Todo esto, evidentemente, no es una prueba para un escéptico, y con el fin de tranquilizarlos, hemos realizado un proyecto de investigación imponiéndonos como condición el no tomar en cuenta más que a los ciegos que no habían tenido ni siquiera percepción luminosa desde 10 años antes por lo menos. Con esto vamos a abordar las pruebas de la supervivencia del alma y continuar erradicando ese escepticismo. Y estos ciegos que mencionan, que tuvieron una experiencia extracorporal y volvieron, pueden decirnos con detalles los colores, las joyas que llevaban los que rodeaban en aquel momento, y así como el detalle del dibujo de sus jerseys o corbatas. Es obvio que ahí no podía tratarse de visiones. Entonces aquí nosotros podemos corroborar a través de estos relatos de estos pacientes de la doctora Elizabeth Kubler-Ross que están manifestando cuestiones que solamente lo podían visualizar o sentir personas con las cuales contaban con los sentidos intactos antes del proceso cercano a la muerte. Entonces aquí tenemos una comprobación científica, ¿sí?, de un hecho puntual, ¿sí? Personas que se fueron de su cuerpo, que se apartaron, que fueron al mundo espiritual y retornaron con experiencias, con vivencias, ¿sí? Y aquí fue justamente todo el trabajo de esta querida doctora Elizabeth Kubler-Ross, que lo manifestó y con pruebas científicas nos trae aquí justamente todas estas experiencias. Podríais también interpretar muy bien estos hechos si la respuesta no os diera miedo, pero si os da miedo, seréis como esos escépticos que me han dicho que estas experiencias extracorporales serían el resultado de falta de oxígeno. Pues bien, si aquí se tratara solamente de esa carencia de oxígeno, yo se la recetaría a todos mis ciegos. ¿Comprendéis? Si alguien no quiere admitir un hecho, encuentra 1000 argumentos para negarlo. Esto, de nuevo, es su problema. No intentéis convertir a los demás. En el instante mismo en que mueran, lo sabrán de todas maneras. Fíjense que esto, ¿no?, que está presentando aquí la doctora Kubler-Ross, que nosotros no tenemos que caer justamente en estas discusiones que no nos van a llevar a ningún buen puerto. Si la persona no cree, si la persona es totalmente atea o no quiere entrar, digamos, en una conversación de buena voluntad, con buenas intenciones, con el mero hecho tal vez de curiosidad o de aprendizaje, ¿para qué vamos a estar justamente hablando o discutiendo si nosotros no vamos a poder cambiar o modificar su punto de vista? Entonces, ese punto de vista, ese análisis, esa comprensión, es necesario que sea adquirida, pero no la va a adquirir cualquier persona. La va a adquirir la persona que se encuentre en un estado espiritual ya más avanzado, que tenga justamente la preparación para poder aceptar ese nuevo punto de vista, este nuevo paradigma. Y vamos a analizar justamente eso.
vamos a ver el punto de vista que nos acerca a la espiritualidad mayor que nosotros tenemos que ir adquiriendo y ampliando cada vez más. Nos dice la doctrina espírita: la idea clara y precisa que nos formamos acerca de la vida futura nos otorga una fe inquebrantable en el porvenir, y esa fe tiene inmensas consecuencias en la moralización de los hombres, ya que cambia por completo el punto de vista desde el cual ellos contemplan la vida terrenal. Y para el hombre que se coloca con el pensamiento en la vida espiritual, que es ilimitada, la vida corporal no es más que un pasaje, una breve estancia en un país ingrato. Las vicisitudes y las tribulaciones de la vida solo son incidentes que afrontan con paciencia, porque sabe que duran poco y que habrá de seguirlas un estado más dichoso. Entonces, en estos momentos que nosotros nos encontramos con dificultades, con luchas, pero particularmente el momento que estamos atravesando en estos momentos, que es un momento muy crítico en toda la humanidad con el tema de la pandemia. Ya parece, ¿no?, como cansador, que siempre estamos presentando y hablando del COVID, de la pandemia, y que uno ya no tiene ni ganas de hablar de este tema. Pero lamentablemente, si uno esconde la basura, lo que no le agrada, debajo de la alfombra, ¿sí?, estamos poniendo esta figura, las cosas se van a empezar a acumular, y esa alfombra va a llegar un momento en que va a ser una montaña. Entonces tenemos que tratar de entender que por más que nosotros las tribulaciones, las dificultades de la vida son complicadas, no tenemos que dejar que nos hundan, ¿sí? Nosotros tenemos que tratar de justamente de ir sobrellevándolas de la mejor manera. Y el hombre de fe, ese hombre con una visión espírita, que sabe que todos los procesos que está teniendo aquí en el mundo terrenal son pasajeros, ¿sí?, que todo pasa, prontamente él sabe de que va a retornar al mundo espiritual, y si pudo transitar de una manera con una moral digna, un camino recto, y aplicando justamente todas las enseñanzas de Jesús, este maestro divino que nos envió Dios, vamos a poder justamente encontrarnos con un futuro más dichoso, como nos dice aquí el texto del Evangelio según el Espiritismo. La muerte ya nada tiene de atemorizante. No es la puerta hacia la nada, sino la puerta de la liberación, que permite al desterrado el ingreso en una morada de felicidad y de paz. Como sabe que habita en un lugar transitorio y no definitivo, el hombre toma las precauciones de la vida con más indiferencia, y de ello resulta para él una calma de espíritu que alivia sus amarguras. Por eso, todas las tribulaciones de la vida no son más que males pasajeros. Invitamos a profundizar en la lectura y estudio de la doctrina espírita que nos permite conocer y comprender otro paradigma, el del espíritu inmortal que somos, en el Evangelio según el Espiritismo, en su capítulo 2. Vamos a analizar ahora la separación del alma y el cuerpo. Kardec pregunta, ¿es dolorosa la separación del alma y el cuerpo? Y los espíritus superiores responden que no. A menudo el cuerpo sufre más durante la vida que en el momento de la muerte. El alma no interviene en eso para nada. Los padecimientos que a veces se experimentan en el momento de la muerte son un goce para el espíritu, que ve llegar el término de su exilio. ¿Cómo se opera la separación del alma y el cuerpo?
Al romperse los lazos que la retenían, el alma se desprende. La separación del espíritu del cuerpo no se opera instantáneamente ni por una transición brusca. Como no hay una línea de demarcación netamente trazada entre la vida y la muerte. El alma se desprende gradualmente, no se escapa como un pájaro cautivo que ha sido devuelto súbitamente a la libertad. Los dos estados se tocan y se confunden. Así, el espíritu se desprende poco a poco de sus lazos. Estos se sueltan y no se quiebran. Vamos a analizar ahora las experiencias extracorporales en muertes traumáticas. Y aquí una vez más presentamos otro caso de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, en donde nos dice que en las conferencias que damos por todo el mundo, muchas personas nos dan cuenta de un hecho, que en cierto modo alivió a la madre de Bella. Las personas que han pasado por una situación dolorosa, homicidios, accidentes, antes de morir como Bella, pueden salir temporalmente de su cuerpo físico. Esta experiencia no es infrecuente entre los que caen de una montaña. Las personas que estuvieron a punto de morir ahogadas también describen una sensación de paz y serenidad. Cuando las imágenes de la vida se suceden en su mente sin temor, pánico ni ansiedad. Estos son los relatos más frecuentes de experiencias extracorporales en circunstancias en que la vida roza la muerte. Y algunas jóvenes que han sido gravemente heridas, agraviadas o violadas han compartido experiencias similares, aunque es evidente que fueron experiencias extracorporales para así evitar el dolor y la angustia de la situación. Así esto nos presenta la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Vamos a ver ahora, en este tema de las experiencias extracorporales en muertes traumáticas, un caso en particular. De los datos que recopilamos en los últimos 20 años, se infiere que, mientras más joven sea la persona, más fácil le resulta salir del capullo. Así lo describió la víctima de una agresión. Explicó cómo la agredieron, las repetidas puñaladas, lo observó todo según sus palabras, sin malos sentimientos, casi con compasión y pena por el agresor. La encontraron inconsciente y medio muerta, con más de 50 heridas de arma blanca en el cuerpo, y sobrevivió. Ahora trabaja como asesora en una cárcel para ayudar a otros que puedan sentir arrebatos de ira contra la humanidad. ¡Qué belleza! Esto, la verdad, es como que nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser que esta chica que que sufrió de tanta violencia, de un acto traumático, pueda estar haciendo el bien con personas que han delinquido, que han hecho actos aberrantes y se ponen en servicio al prójimo? Estas son las cuestiones a las cuales nosotros tenemos que reflexionar, que decimos, no puede ser que todo está podrido, no puede ser que todo es maldad. Hay algo que nosotros tenemos la capacidad que se llama amor. Está ahí, latente. Pero los que tenemos que hacer ese clic somos nosotros. Cada uno de nosotros. Entonces, nos parecen muy útiles estas vivencias, estos relatos, estas comprobaciones científicas que trae la doctora Kubler-Ross, y que las queremos poner al alcance de todos ustedes. ¿Para qué? Para que quede demostrado de que no lo está diciendo un espírita, un espiritista, lo está diciendo una mujer de ciencia. Y lo más importante de todo esto es que
hoy en día justamente todo su trabajo, toda su investigación está siendo aplicada a nivel mundial. Es una gran precursora de la medicina y de la psicología, justamente con todo esto que estamos analizando en el día de hoy. Durante la vida, el espíritu se halla unido al cuerpo por su envoltura semimaterial o periespíritu. La muerte solo es la destrucción del cuerpo físico y no la de esa segunda envoltura, la cual se separa del cuerpo cuando cesa en él la vida orgánica. Vamos a ver qué dice Kardec, preguntándonos justamente a la espiritualidad mayor. Pregunta, dice: en el momento de la muerte, ¿tiene a veces el alma un arrebato o éxtasis que le hace entrever el mundo al que regresará? La espiritualidad mayor nos dice que a menudo el alma siente que los lazos que la atan al cuerpo se quiebran. Entonces emplea todas sus fuerzas y sus esfuerzos, para cortarlos por completo. Ya en parte desprendida de la materia, ve el porvenir extenderse ante ella y goza por anticipado del estado del espíritu. Vamos a ver ahora un caso extraído del libro La crisis de la muerte, escrito por Ernesto Bozano, donde allí también ahora, a través de lo que nos trae una persona que sí es espírita, nos cuenta un caso que comprueba que todos nosotros continuamos viviendo en el mundo espiritual una vez que abandonamos el cuerpo físico. Nos cuenta lo siguiente. Dice que empieza con un episodio extraído del libro de Mrs. Jessie Platt, The Witness. Se trata de una recopilación de comunicaciones mediúmnicas interesantísimas, obtenidas con la mediumnidad de la misma señora Platts, viuda del reverendo Platts, la cual tuvo la desdicha de perder ambos hijos en la guerra. Las comunicaciones publicadas provienen del menor de ellos, Tini, de 18 años, quien murió combatiendo en el frente francés en abril de 1917 y que se comunicó psicográficamente con la mediumnidad improvisada de su madre, al año siguiente, cuando la guerra arreciaba todavía más terrible que nunca. Tini proporcionó pruebas directas e indirectas de identificación personal. Estas últimas consistían en anunciar a su madre el ingreso al mundo espiritual de otros espíritus de soldados fallecidos en ese momento en batalla. Y efectivamente, después de algunos días, llegaban noticias oficiales de la muerte de esos mismos soldados. Los que viven en el ambiente terrenal tienen mucho que aprender acerca del estado que los espera después de la muerte, quiero decir, del instante en que el espíritu se desprende del organismo corporal. Se me concede contártelo brevemente en este mensaje. Admito que no hay dos espíritus desencarnados que tengan que someterse a esta misma experiencia. No obstante, tales experiencias polifacéticas presentan un hecho en común, y es que todos los espíritus se imaginan que todavía están vivos, y aquellos que pasaron por una agonía de sufrimientos quedan profundamente sorprendidos al encontrarse repentinamente sanados, y su regocijo es tal que considero que esta es la impresión más fuerte que se pueda sentir después de la crisis de la muerte. Vemos cómo coinciden las descripciones de este relato con las investigaciones de la doctora Kubler-Ross. Continuemos con el relato de Tini, cuando dice que cuando yo morí, o más precisamente cuando mi cuerpo murió, recuerdo bien que me consideraba más vivo que nunca y me encontraba a la espera de recibir órdenes para una avanzada posterior. Cuando me impactó la bala que me mató,
se nos había aislado fuera de nuestro regimiento e intentábamos con mucha prudencia retomar el contacto. Los espíritus desencarnados, de vez en cuando al encontrarse solos en un ambiente desconocido, son sorprendidos con un gran susto, pero eso les ocurre solamente a quienes fueron en vida profundamente egoístas y no dirigieron nunca su pensamiento a Dios. Sin embargo, a su debido tiempo, también esos espíritus son socorridos y confortados por sus espíritus guías, pero antes es necesario que adquieran cualidad suficiente para ser capaces de percibir a los espíritus guías. Casi todos los desencarnados pasan por un periodo de sueño reparador, que puede durar un día o dos, como puede durar semanas o meses. Eso está en relación con las circunstancias de la muerte de cada uno. En mi caso, había muerto en forma fulminante, no había sufrido y no había pasado por enfermedades extenuantes. No obstante, quedé en un sueño por alrededor de una semana, dado que mi muerte fue demasiado fulminante, había provocado una separación brusca del cuerpo fluídico respecto del cuerpo material, con una notable reacción negativa sobre el primero. Sin embargo, vemos cómo todo esto logra superarlo luego de esa semana de sueño reparador y recibir la asistencia en el mundo espiritual. Si entre los espíritus recién llegados hay algunos que vinculados por grandes afectos con otros espíritus, ya desencarnados hace tiempo, estos últimos acuden para encontrarlos antes de que pasen por la fase del sueño reparador. No puede existir mayor felicidad que estos encuentros en el ambiente espiritual, después de largas separaciones que parecían definitivas. Y aunque los espíritus sepan que todavía deberán temporariamente separarse, no se lamentan, porque saben que esas separaciones no son más como las que eran antes. Después, cuando los espíritus recién llegados se despiertan del sueño reparador, sus guías intervienen para instruirlos sobre la naturaleza del entrenamiento espiritual reservado a cada uno. La narración expuesta resulta sobre todo interesante, dado que resume brevemente las modalidades esenciales con las cuales se desarrollaría normalmente la crisis de la muerte para la gran mayoría de los vivos. Modalidades que, sin embargo, variarían enormemente en los casos extremos de personalidades vivientes que desencarnan en condiciones muy evolucionadas o muy degradadas de espiritualidad. Con esto nos está queriendo explicar Ernesto Bozano a través de este testimonio que las experiencias son muy variadas, son infinitas, pero las características aquí presentadas corresponden a la mayoría, a todos los casos promedios, ¿sí? Y sin embargo dice que aquellos espíritus que sean muy evolucionados o muy poco evolucionados tendrán experiencias que sí se diferencien bastante de esta descripción, pero no son la gran mayoría. Todas estas pruebas, todas estas investigaciones, todos estos testimonios, desde aquellos principios de la humanidad, donde los espíritus se manifestaban y apenas podíamos comprenderlos, hasta luego aquellas épocas donde habitó Jesús, donde ya Jesús intentaba presentarnos este paradigma de la inmortalidad del alma, que Él mismo comprueba con su resurrección, con su aparición a los apóstoles, a las mujeres que lo seguían, en su cuerpo fluídico, en su perispíritu, que lo hacía visible para que ellos pudieran comprobar que más allá de que su cuerpo físico había muerto, Él seguía entre ellos, Él seguía entre cada uno de nosotros y aún hoy nos sigue acompañando. Y aún hoy toda la espiritualidad mayor continúa trabajando
para que podamos poco a poco ir abordando este tema de la desencarnación, del regreso al mundo espiritual, de la pérdida de un ser querido, como algo más natural, como algo menos traumático. No va a ser algo que nos va a dejar de provocar nostalgia, sufrimiento o tristeza. Pero a medida que nos vayamos afianzando en este nuevo punto de vista, el punto de vista espiritual, de la vida futura, de la posibilidad de continuar vivos en el mundo espiritual, todos los miedos, las angustias, las ansiedades, las preocupaciones, los sufrimientos se van a ir atenuando cada vez más, porque cada vez va a ser más fuerte dentro nuestro esa certeza. Ya no vamos a tener dudas, ya no vamos a sentirnos escépticos, sino que aguardaremos trabajando, amando, perdonando, mientras continuemos en el cuerpo físico hasta que tengamos nuevamente la posibilidad de reunirnos en el mundo espiritual con aquellos seres que nos precedieron en el regreso a esa patria imperecedera. Qué maravilla, la verdad que muy pero muy feliz de estar presentando este mensaje, esta propuesta, este conocimiento que nos libera del dolor, nos libera de tantas angustias y que muchas veces con consecuencias trágicas. Tenemos que comprender que nosotros, los que permanecemos aquí todavía en el mundo terrenal, tenemos todavía un trabajo que hacer, tenemos obligaciones y tenemos que esforzarnos a seguir progresando. Y los que han partido y que ya se encuentran en el mundo espiritual, desearles con todo nuestro corazón que sigan ellos también trabajando allí en donde se encuentran por su mejoramiento y su progreso espiritual. A nuestros seres queridos que están allí en el mundo espiritual, nuestro más sentido amor, que ese es el verdadero vínculo que nos tiene que estar uniendo a cada uno de nosotros. Ese amor a ese ser querido que está allá en el mundo espiritual y que está más cerca que nunca. Simplemente con nuestro pensamiento y abriendo nuestro corazón, ellos van a estar a nuestro lado. Tengamos justamente esta nueva visión, esta nueva información, este conocimiento que nos va a traer mucha paz. Vamos a invitarlos a leer los libros de consulta y justamente acercarles con qué hemos organizado justamente la charla del día de hoy, el libro de los espíritus y el libro Los niños y la muerte de Elizabeth Kubler-Ross, un libro hermosísimo, hermosísimo. Si tienen tiempo y posibilidades de adquirirlo, es un libro que va a traer mucha, pero mucha luz. Y también recuerden La crisis de la muerte de Ernesto Bozano, que fue también otro de los libros en los cuales nos apoyamos, que también es un libro que trae muchas, pero muchas experiencias después de la muerte. En este clima que estamos todos muy emocionados, porque sabemos que es un tema difícil, pero tenemos que hacer prevalecer el amor que nos vincula con nuestros seres queridos, los que ya están allá en el mundo espiritual. Así que con todo ese amor que estamos irradiando en estos momentos, vamos a hacer nuestra oración de cierre. Vamos a unir una vez más nuestros corazones, nuestros pensamientos, para dirigirnos en esta plegaria de agradecimiento a Dios, al Padre amoroso de todos nosotros, de toda la humanidad terrestre y del universo. Agradecemos por habernos enviado al amado Maestro Jesús, quien viniera a traernos esas verdades fundamentales para que podamos tener una vida más tranquila, más feliz, más llena de consuelo, de fe y de esperanza.
Agradecemos infinitamente al amado Maestro Jesús, que mediante su propio testimonio personal nos enseñó el paradigma de la resurrección. Nos enseñó que la muerte es un pasaje, que la muerte no existe como aniquilación del ser que somos, que todos continuamos vivos, que todos los lazos de amor permanecerán existiendo y fortaleciéndose, aunque los seres se encuentren en distintos planos, y que indefectiblemente esos seres volverán a reunirse en la patria espiritual, nuevamente en otra existencia terrenal, y así poco a poco, a lo largo de las diferentes jornadas encarnatorias, iremos aprendiendo a amar con más perfección, con más abnegación, con más perdón, con más caridad, benevolencia e indulgencia. Iremos aprendiendo a amar sin tantos apegos, con ese amor desinteresado y sublime que ya no sufre por las separaciones momentáneas, porque tiene la certeza, porque confía plenamente en Dios y sabe en todo momento que la muerte no existe, sino la vida eterna, la vida futura, la vida del Espíritu, que comienza, pero que nunca tiene fin. Vamos así a dar gracias por esta oportunidad de estudiar todos juntos la doctrina espírita en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Que así sea. Vamos a invitarlos a todos a leer las obras fundamentales de la doctrina espírita, a poder acercarnos a esta obra maravillosa que está comprendida con el libro de los espíritus, el libro de los médiums, el Evangelio, el cielo y el infierno y la Génesis. Todos ellos son libros que nos van a traer mucha, pero mucha luz y nos va a iluminar nuestro camino. Vamos a compartir una última frase del maestro Allan Kardec en esta tarde, que es de esperar que una vez desembarazados de la locura del cuerpo, conversaremos con hombres igualmente libres y conoceremos por nosotros mismos la esencia de las cosas. Por eso, los verdaderos filósofos se preparan para morir y la muerte no les parece espantosa en absoluto. Vamos a invitarlos a suscribirse a este canal para dar apoyo en la difusión de estos conceptos que son tan necesarios en estos tiempos de turbulencia para la humanidad. Y vamos también a invitarlos a darle un me gusta a este video si es que así lo consideran. Los vamos a invitar para Jesús en el Hogar el próximo jueves a las 19 horas de Argentina, donde justamente vamos a hacer la práctica del Evangelio en el hogar, y es un día hermosísimo para poder irradiar nuestro hogar de esos fluidos, de esa energía maravillosa que viene desde lo alto y que de la visita que tenemos en nuestros hogares con la espiritualidad mayor. Así que están todos invitados, todos vamos a estar juntos en este jueves de cada semana para hacer el Evangelio en el hogar. Bueno, Giselle, muchísimas gracias por haber compartido esta tarde esta transmisión de mucho encuentro. Yo creo que esto nos ha traído muchos reencuentros. Vamos a agradecer a todos ustedes por su presencia, por sus buenos pensamientos, sus buenos sentimientos y por estar aquí acompañándonos. Y por sobre todas las cosas vamos a dar gracias a la espiritualidad mayor, a nuestro Padre Celestial y a Jesús. Les deseamos a todos una excelente semana, mucha paz y cuidémonos. Cuidémonos. Mucha paz para todos. Hasta una próxima transmisión.